Hola, ¿cómo les va? Buen domingo para todos, buen mediodía. Qué placer enorme volver a encontrarnos. Estamos en Fuerza Natural. Soy Milva Castellini, Gaby Barbagalo es mi compañero en este programa, junto con Lucas Novoa, que nos pone al aire, y Fede López Feijó, que es el productor general y periodístico de este programa y que lo piensa con mucho amor para cada domingo. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenido. Yo muy bien, asustado porque ya estamos en junio, amiga. Yo necesito, yo necesito que el mundo camine más despacio. Ay, qué difícil eso. Sí, pasa rápido el tiempo, eso es cierto. Por Sí. eso, viste, la vida es hoy. Y cada vez más rápido, ¿eh? A disfrutarlo. Vos que sos muchísimo más chica que yo, te digo. Pero igual lo siento, ¿eh? Sí. Yo pensé que me ibas a decir, no soy tanto más chica que vos, pero bueno, tampoco soy tanto más chica que vos. Te la bancaste fenómeno. Está bien, muy bien. Bueno. Quisiste decir que yo soy un hombre, un adulto mayor. No, porque estaba concentrada más que en nuestras edades. Ya lo voy a tener en cuenta, no importa. No. En el paso del tiempo, en tu reflexión, correcto, estaba concentrada. Correcto. Listo. Vamos a presentar el programa. Ay, bueno. Es el mes, es el mes que empieza el invierno, que cumple años mi hija mayor, que es el mes de la bandera. Mira todo lo que es el mes de junio. Mirá. Hay un feriado también para los que lo hay dos, que no sería mi caso. Hay dos feriados, está el de Güemes y el de Belgrano. Ahora en junio. Creo que es un lunes y un viernes, si mal no recuerdo. Mira vos. Creo, bueno. Antes que termine el programa lo vamos a revisar. Igual yo salgo al aire en el noticiero todos los días, querido Gaby, así correcto. Queda igual, de lunes a viernes se sale al aire, incluidas Navidades, Reyes, Pascuas y fiestas de guardia. Y día del trabajador también. Todos, 1 de enero, etcétera. Trabajador, perfecto. Bueno, vamos a comenzar a contarte un poquito de qué va el programa de hoy. Dale. Sabes que esto es Fuerza Natural, que hablamos de cuestiones vinculadas a la salud, a la medicina, al medio ambiente. Temazo de la editorial de hoy, Día Mundial del Tabaco. Vamos a hablar de eso, del cambio cultural que ha habido. Todavía, obviamente, hay muchísima gente que fuma. ¿Fumabas vos, Mirva? Muchísima gente que se afecta, pero hay mucha menos que antes. ¿Fumabas vos? ¿Cómo? ¿Fumaste vos? Sí, yo fumé mucho. Yo también. No sé si mucho. Yo también. Yo fumé, sí, por etapas fumé mucho. Era muy social mi cigarrillo. No, el mío no. Y no estaba mal visto, no sé, era una costumbre mucho más aceptada. Sí. Hoy me genera rechazo, o sea, me cuesta entender cómo es que prendes un pucho. Yo no sé si es que estoy más grande. Yo también estoy grande, Gaby. Mira, no dije nada. No, pero lo que digo es que hay un cambio de cultura muy grande. Lo que no sabe, la gente no sabe que nosotros a mi edad, te estoy hablando de la década del 70, cuando yo estudiaba, fumamos en los trenes, fumamos en los colectivos, fumamos en los restaurantes, fumamos en los aviones. No, el único lugar que no fumamos en el cine, porque si no se daba cuenta nadie, no fumamos en el baño del colegio. No sé, estaba asociado con ser grande, con una cultura distinta. Qué Hoy desastre. a mi hijo de 12 años le parece un horror. ¿Viste? O sea, no lo puede entender. Ojalá le dure toda su adolescencia y demás, pero le parece un horror, no lo entiende, no entiende qué es eso de tragar humo, básicamente. Vamos a hablar de ese cambio de cultura que hubo. Vamos a hablar también en temas de hoy de noticias que son importantes en este ámbito, el de la salud. Va a estar con nosotros también Melina Masnata, que va a hablar sobre mujeres, tecnología y la importancia del cuidado en el mundo laboral. Y dos cuestiones que son bien tuyas, Gaby, lado B e imprescindible. Sí, antes del lado B vamos a estar con Carlos Raimundo Robert, que nos va a hablar sobre el libro Los Espartanos. Y el lado B de hoy es una orden: lavate las manos. Bien. Sin insulto, lavate las manos. Tampoco tiene el lado B. No, pero te voy a contar cómo nació el tema de lavarse las manos en la medicina, en estas historias, en estos lados B de la medicina. Y en los imprescindibles vamos a hacer un justo reconocimiento a Silvia Barrera. Silvia Barrera, uno de los personajes más importantes de Guerra de Malvinas, una mujer más importante. Por eso lo ponemos acá para inaugurar ya lo inauguramos la semana pasada, pero el de las mujeres imprescindibles. Esta fue una mujer imprescindible para la Guerra de Malvinas, Mirva. Bien. Dicho esto, comenzamos con la editorial. Ayer 31 de mayo fue el Día Mundial sin Tabaco. Estoy esperando a los negacionistas que salgan a decir: mentira, el tabaco hace bien. Fumar es bueno para la salud. Conozco algunos, pero no Estoy esperándolo, digo, porque el otro programa hablábamos de este tema, ¿no? Sí.
Ya con Gaby lo contábamos. Digo, por ahí sos muy joven y no lo viviste, pero tal vez no. Y sos parte de las generaciones donde fumábamos en cualquier lado. Fumábamos en los bares, fumábamos en las oficinas, fumábamos en los taxis, fumábamos en las casas permanentemente, con chicos, sin chicos, con gente mayor. Fumábamos todo el tiempo, era como una película. Y aparte no era una conducta que a nadie le podía molestar. Y la historia empieza a cambiar cuando realmente nos empezamos a enterar que el tabaco te mata, que es letal. Se habla, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de que 8 millones de personas mueren cada año por enfermedades vinculadas al pucho. Y no es joda. Que más de 1 millón de esas muertes son las personas incluso que ni siquiera fumaron directamente, sino que respiraron el humo que inhaló otro, ¿sí? Que exhaló otro, el humo de los demás. Bueno, ¿cuál es la buena noticia que tenemos para darte hoy respecto a este tema? Que en los últimos 20 años el consumo de tabaco se redujo en 1/3. Esto es a nivel planeta, o sea que es un montón. Entonces, a ver, si vamos a los números que dice la Organización Mundial de la Salud, que hay 118 millones de fumadores menos que en 2005, por ejemplo. Uh-huh. Vamos a nuestro país, parece que en Argentina también bajó el consumo de tabaco en los últimos años. Esto lo están mostrando distintas encuestas que hablan de factores de riesgo y que vienen registrando, parece una caída sostenida en la cantidad de personas que fuman. Claro, no es casual, hubo algunas cosas que pasaron, creo que un quiebre fue la prohibición de fumar en todos lados, o sea, cuando se empezó a restringir el tema de fumar en espacios cerrados, y me parece que empezó a haber un cambio en la cultura, en la educación, en la información, no se empezó ya a dudar de que eso hacía mal, que no tenía nada de canchero ni de copado fumar, que era una adicción, que era un vicio que te destruía. Entonces me parece que eso hizo que se empiecen a cambiar algunas decisiones. Desde el año 2011 está vigente la ley en nuestro país que prohíbe fumar en los lugares públicos, ¿no? Entonces, al principio fue un escándalo porque era como, uy, ¿qué vamos a hacer? Y nada, de eso, de alguna manera, por la fuerza se disminuyó la cantidad de gente que fumaba en cualquier lugar y después pasó que cambió la costumbre. ¿Cuál es el tema que por ahí tenemos que enfocar hoy? Que al pucho le siguieron otras formas de fumar. Por ejemplo, los vapeadores, ¿no? Que además en un principio se vendieron como que eran más seguros, Gaby, como que eran inofensivos y son realmente espantosamente malos. La única manera que se acepta el vapeo es si vos haces una transición para dejar de fumar. O sea, pasás del cigarrillo y pasás por el vapeo para dejar de fumar. Si vas a cambiar un vicio por otro, no es negocio. Y algunos sostienen los dos. Y a mí lo que me preocupó en algún momento que había adolescentes, no sé si todavía sucede, que lo veían como que eso era canchero, vapear estaba bueno, porque pensaban que era menos peor que fumar. Y en realidad genera adicción y hace mal. Todo lo que uno inhale, ¿no? Y se manda a los pulmones. Claro. El humo caliente es tóxico, es maligno para el organismo. Bueno, a ver, sigamos laburando en esto, tratemos de educarnos. Es una adicción el cigarrillo. Si no lo probaste, no lo pruebes, no jodas, no te metas, porque por ahí después te prendés y no lo podés dejar. Si ya lo tenés incorporado en tu vida y no pudiste, hacé lo que mejor puedas, pedí ayuda, hay un montón de maneras de dejarlo. Lo primero es la decisión, tomar la decisión, y después una gran fuerza de voluntad más allá de los tratamientos. Pero bueno, celebramos que cada vez menos gente fume y abogamos para que esto continúe. Bienvenidos a todos, buen domingo, esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformar. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, nos encanta conversar con todas aquellas personas que tienen algo para contarnos, para compartir, para reflexionar. Por eso tenemos hoy la grata compañía de Carlos Raimundo Roberts. Nos volvemos a encontrar, ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Él es colega de La Nación. ¿Cómo estás, Carlos? Un placer. Hola, el placer es mío. Muchísimas gracias por esta llamada. Hola, Milva. Hola, Gabriel.
Bueno, te solemos leer en La Nación, te hemos escuchado en muchas oportunidades, pero esta vez te llamamos por el tema del libro, por libro Espartanos, que, conocemos la historia, la conocemos todos, para quienes no se lo contamos, es el relato de cómo el rugby se ha convertido en un motor de transformación dentro de las cárceles de nuestro país. Esto fue a partir de la iniciativa de Coco Derigo, a quien también en su momento hemos entrevistado. Y Espartanos muestra que realmente es posible volver a escribir la historia, incluso cuando parece todo perdido, como estar detenido, como estar preso, como haber cometido un delito, Carlos, y volver a empezar, ¿no? Me da curiosidad y preguntarte primero, vos que sos un hombre que viene del palo político, del periodismo, donde durante muchos años tus columnas, tus libros, tus análisis se orientaron hacia ese lugar, ¿cómo fue que entraste en la historia de Espartanos y por qué lo hiciste? Está muy bien. ¿Cómo llegué a la cárcel, no? Bueno, la verdad que fue hace unos años, yo diría 5 años, quizá un poquito más, pero no, más o menos eso, 5 o 6 años. Fernán Sagui, el director del diario, que estaba y está muy consustanciado con la causa Espartanos, me pidió una nota y me dijo, me encantaría ver en la tapa del diario una nota, una gran nota con tu firma y 2 páginas enteras adentro, porque es un fenómeno. Y bueno, yo obviamente conocía lo que era Espartanos, pero de afuera. Y me metí y ya no salí más. No de la cárcel pude salir, pero me metí en ese mundo y es absolutamente apasionante. Vos, Milva, recién lo definías bien, a través del rugby y de otros instrumentos. Son 4 los pilares. Muchos presos, delincuentes, ladrones, asesinos incluso, reconvierten sus vidas, aprovechan esa segunda oportunidad y se reinsertan en la sociedad. Y este fenómeno me atrapó y a partir de esa primera nota, que fue efectivamente muy extensa, he hecho muchas notas más y ahora Espartanos, que lleva ya más de 15 años de existencia, decidió hacer un segundo libro sobre la fundación y sobre esta iniciativa, y me convocaron y yo feliz de la vida. Viste que hay como un prejuicio sobre las personas, los convictos, ¿no? Muchos de ellos reinciden y muchos de ellos no son aceptados por la sociedad. Hay como un juego doble de nosotros y ellos permanentemente. ¿Cómo impacta en el índice de reincidencia un proyecto como el de Espartanos, Carlos? Bueno, es la pregunta clave esa, Gabriel. Sí. Es la pregunta clave porque normalmente el promedio de reincidencia en la Argentina es de 65-70%. Wow. Sí, prácticamente todos los que salen reinciden, ¿no? En la Argentina no hay muy buenas estadísticas. Coco Derigo, el fundador de Espartanos y coautor del libro, suele decir que cuando llega un gobierno dice el índice de reincidencia es del 80%. Al salir dice el índice de reincidencia lo hemos bajado al 40%. Y llega el nuevo gobierno y dice el índice de reincidencia es del 80%. Y cuando se van dice lo hemos bajado al 40%. La verdad es que se estima que está en un 70, 65, 70%. En Espartanos, los que salen de la cárcel y han abrazado la causa espartana, ese índice cae al 5% y a veces también menos del 5%. O sea, el 5 reincide. O sea, es dramática la caída. La caída es realmente impresionante. Bueno, se juntan, como te decía, en la fórmula de los 4 pilares, está el rugby, que es el instrumento fundador de Espartanos, y además del rugby está la espiritualidad, está el trabajo y está el estudio y después el trabajo. Ahí la salida laboral, Milva, Gabriel, es clave. Y por eso hoy Coco Derigo prácticamente se dedica a eso, ¿no? Y hoy hay más de 100 empresas que dan trabajo a los espartanos que van saliendo a la calle, que recuperan su libertad. ¿Hay algún incentivo para las empresas para tomar espartanos?
No, ninguno, y está buenísimo que no haya incentivos. Está buenísimo. Que los tomen no porque hay incentivos, claro, que los tomen porque confían en ellos y porque esas personas se han capacitado y están en condiciones de hacer ese trabajo. De hecho, Coco siempre dice, tienen que competir los espartanos con otros ingresantes, que compitan y que entren los mejores. Claro. Él no empuja a alguien por ser espartanos. Lo presenta a la empresa y después es la empresa la que decide. Y lo mismo, la falta de incentivos se da también dentro de la cárcel. Ningún espartano por ser espartano sale antes de la cárcel. Ninguno. Claro. Ninguno. Ese es un buen dato, ¿no? Porque si no pareciera que hay no un privilegio, pero bueno, como un beneficio, ¿sí? Claro. Y no en ese sentido no se modifica una condena, una sentencia o lo que fuere, ¿no? Y no se modifica la persona, sobre todo. Es decir, yo me voy a hacer espartano para salir antes. Claro, claro. Por eso Coco, que es abogado, que conoce a jueces por todos lados, a todos los jueces penales, los conoce a todos, y sin embargo él nunca jamás rema que un espartano salga antes. Eso que lo decida la justicia, que lo decida el servicio penitenciario, que lo decidan las autoridades competentes. Bien. Pero él no. De hecho, hay una historia muy linda contada en la serie Espartano, no sé si la vieron. Sí. De un espartano que se enoja mucho con Coco, y han sido más de uno en la vida real, no en la serie, han sido más de uno que se han enojado porque Coco no los ayudaba a salir de la cárcel. No, lo que tiene que ayudarte a salir de la cárcel es tu buen comportamiento, tu cambio de cabeza, de tu espíritu y tus ganas de reinsertarse en la sociedad. Eso es lo que te tiene que llevar, una conversión profunda, interna, espiritual. Eso es lo que te tiene que llevar a salir de la cárcel, no que alguien te empuje. Carlos, ¿recordaste cuáles son las cárceles, dónde empezó y cómo se fue? Es más, tengo entendido que se diseminó también a otros países. Efectivamente, primero se diseminó por todo el país, empezó en la 48 de San Martín, claro. La unidad es una cárcel de máxima seguridad, ahí están los delincuentes más peligrosos. Después en la 46, en la 47 de San Martín, que es una unidad penitenciaria muy grande, una de las más grandes de la provincia. Ahí empezó, la que está en el Buen Aire. Sí, claro. Tomas el camino del Buen Aire. Soy nacido en San Martín. Ah, bueno, perfecto, claro, perfecto. Bueno, y nació ahí y después se fue expandiendo a otras cárceles de la provincia, a cárceles de prácticamente todas las provincias del país, después a Chile, a Perú, a Uruguay, a Ecuador. Ahí se ha difundido por esta fórmula, se ha difundido por muchos países de América Latina, también en España, en Italia, en Kenia, y eso se sigue expandiendo. Y esta serie de Disney seguramente haga que le dé un nuevo empujón a esta iniciativa y lo veamos pronto en otros países. Realmente es maravilloso todo lo que ha generado, ¿no? Y no dejo de pensar en la primera pregunta que te hice, Carlos, de cómo a vos mismo te conquistó la historia, ¿no? Viste que a veces a los periodistas nos sorprenden las cosas que menos nos imaginamos que nos pueden sorprender, porque de pronto uno, a veces, no sé si cometes el error, pero uno está más abocado a lo que más le gusta, o lo que sea especializado, lo que mejor sabe hacer, y aparecen estas historias que de alguna manera nos desestructuran, nos sacan del lugar de confort, ¿no? Absolutamente. Además, Milva, los periodistas, si algo tenemos en la piel dura, ¿viste? Sí, tal cual. ¿Y los médicos no te imaginas? Claro. Y somos muy escépticos, ¿viste? Ya nada te lo crees demasiado. Bueno, a mí se me cayeron todas mis defensas, claro, y todas mis barreras cuando fui a la cárcel, cuando fui a San Martín. Uh-huh. El primer día que fui ya fue muy fuerte. Y después otra vez fui un viernes, la segunda vez que fui un viernes, me dijeron, venite acá que los viernes se reza el rosario. Entonces me fui, y el rezo del rosario es toda una ceremonia muy especial en espartanos, que en realidad es un rosario convencional, pero está muy adaptado a la realidad de la cárcel. Entonces, eso es una ceremonia de los viernes, claro, en un patio en los pabellones. Ya se reza en varios pabellones de espartanos de San Martín,
y va gente, como llaman ellos, los presos, gente de la calle, van voluntarios de espartanos, y van y llevan tortas y factura y guitarras, y se arma una tertulia. Una celebración linda. Una celebración lindísima. Se reza una decena del rosario y después, que dura 2 minutos... Sí, se festeja. Y después empiezan los testimonios de los internos. Y empiezan a contar sus vidas, empiezan a pedir perdón, empiezan a agradecer a su mamá. La madre de los presos es toda una institución. En el mundo carcelario la madre es una diosa. Empiezan a hablar de sus madres, empiezan a hablar de sus mujeres, empiezan a hablar de los hijos que no han conocido, tienen hijos que no conocen, y lloran ellos y lloramos los de la calle, y ese es realmente conmovedor. Muy conmovedor. Y va mucha gente que ni siquiera reza el rosario, que no es católica, o que no es creyente, o que es atea, o que es judía. Va, pero lo más fuerte de todos es cómo esa ceremonia de los viernes es una ceremonia, yo diría, espiritual, sensible, muy impactante, muy desgarradora y al mismo tiempo muy ilusionante, porque todos muestran su deseo de cambiar. Carlos, sí. Antes de despedirte, decinos primero dónde conseguimos el libro, o sea, qué editorial es y por qué deberíamos comprarlo. Bueno, o adquirirlo. Libro, sí. No sé si se ve bien. Sí. Lo vemos nosotros, los oyentes no lo ven, pero nosotros sí lo estamos viendo. Bueno, el libro se llama Espartanos, reescribiendo historias. Bien. Y la bajada dice: de la cárcel a la reinserción, vidas transformadas a través del rugby. Bueno, este libro está en toda la librería del país, lo editó la principal editorial del mundo, Penguin Random House, para su sello Sudamericana. Está también en versión digital, está en absolutamente toda la librería del país, acaba de salir, lleva unas semanas en la calle. ¿Y por qué hay que leerlo? Porque yo digo ahí en un texto que es imposible leer el libro, acercarse a esas vidas y no sentir incluso el impulso de transformarse también. El Espartanos es un antes y un después, ¿no? Me escribió un WhatsApp ayer una hermana mía y dice: Carlos María, como me dicen mis hermanos, Carlos María, no tenés derecho a hacerme llorar así. Muy buena. Pero era un llanto, dice ella, bueno, y después ya fuera de broma me dice, no, pero un llanto lindo de emoción, de ver cómo gente... Está la historia de Tatiana, por ejemplo, una sola nada más. Tatiana, que era la más mala de todas, era un demonio dentro de las cárceles. Estuvo en todas las cárceles de mujeres de la provincia de Buenos Aires, y de todas la sacaban porque nadie la quería. Un demonio, violenta, desobedecía siempre, se enfrentaba, estaba con la faca y atacaba a los penitenciarios con la faca, estaba siempre en cárceles de castigo, en lo que se llama buzones. Bueno, y un día intentó suicidarse porque ya no aguantaba más esa vida, y un día conoció a Espartanos y hoy ya está libre, ha recuperado la libertad. Qué maravilla. Es una voluntaria espartana, enseña rugby en las cárceles, vende ropa, trabaja en una empresa de alimentación. Decí en qué empresa, no hay problema. En Bimbo. Perfecto. Excelente. Se merece ser nombrado. Se merece ser nombrado. Claro, porque dan oportunidades, porque uno de los grandes problemas de quienes salen de prisión es la reinserción. Así que es todo, es un montón. Carlos, qué lindo escucharte, qué lindo tu libro, qué lindo cómo lo contás. Digo, porque además de leerte tuvimos el privilegio de escucharte, y en tu relato hay una emoción y una conmoción muy grande que te juro que nos llega a todos. Así que te felicito, te agradezco, porque estas cosas nos hacen bien a todos. Amplificar algo que está bueno en tiempos tan difíciles, de tanta mentira, de tanta violencia, de tanta exclusión, hace bien al alma. Así que felicitaciones por el libro. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó esta charla y poder... seguir difundiendo la causa de Espartanos, que es una causa que está buenísimo que la abracemos todos, porque la gente pide más prisión, más largo, más cortita, que no salgan, que se mueran en la cárcel. ¿Sabes qué? Bueno, es una fórmula, pero salen de la cárcel y salen peores, ¿no? Es como un perro que lo has apaleado y lo has apaleado y lo has apaleado.
Cuando sale, muerde. Si un perro lo acariciás, cuando sale, va a tu regazo. Gran mensaje. Gracias, Carlos. Raimundo Roberts, un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo, Milva, un abrazo, Gabriel, y gracias a ustedes. Gracias, colega de La Nación y autor de Espartanos. No te lo pierdas, sé que es un libro que vale la pena leer. Gaby. Quedamos que este reportaje queda en @FuerzaNaturalRadio. Viste, las R's necesito pronunciarlas así, si no me salen patinadas. Y nosotros vamos a la tanda y al informativo, si te parece. Dale. Fuerza Natural. Un momento para reflexionar y adoptar hábitos saludables y sustentables que nos hagan bien a todos. Fuerza Natural. Con Milva Castellini y Gabriel Barbagallo en Splendid 990. Más rápido. Bueno, es tiempo del lado B del doctor Gabriel Barbagallo. Lávate las manos es el título y así lo presentamos. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Bien, lavate las manos. Fíjate que la pandemia de COVID-19 nos dejó varias enseñanzas, demasiado caras, por cierto. Lamentablemente muchas de ellas ya a esta altura la hemos olvidado y las hemos desechado. Pero uno de los hábitos que incorporamos en aquel inolvidable 2020 fue la importancia que tiene el lavado de manos en la prevención de enfermedades infecciosas, ya que muchos lo incorporaron a su vida cotidiana con menor disciplina que en épocas de COVID, pero bastante firme en el inconsciente colectivo. Pero, ¿sabía usted, mi querido oyente, que la práctica de lavado de manos en los ambientes hospitalarios tiene relativamente pocos años respecto de la enorme historia de la medicina? Aprovechando que el mes pasado se celebraba el Día Internacional de la Higiene de Manos, quiero recordar la figura de su impulsor, el doctor Ignaz Semmelweis, originario de una familia de alemanes de Hungría, de la Hungría post-napoleónica, que se graduó de médico en la Universidad de Viena en 1844, dedicándose a la obstetricia como especialidad de cabecera. Cabe aclarar que desde mediados hasta el final del siglo XIX, la medicina alcanzó quizás la mayor etapa de esplendor respecto de los distintos descubrimientos científicos. A los inventos revolucionarios como fueron el ferrocarril, los barcos a vapor o la electricidad, debemos sumarle el descubrimiento del mundo microbiano, que dio respuestas a infinidad de interrogantes sobre las causas de las enfermedades. Y si bien Louis Pasteur, Joseph Lister o Robert Koch fueron los pioneros, Ignaz Semmelweis, años antes que estos describieran a los gérmenes, realizó un trabajo de investigación donde demostraba que lavar las manos de médicos y enfermeras entre paciente y paciente salvaba vidas, particularmente de madres que recién habían parido. Su trabajo fue realizado de manera muy minuciosa sin tener conocimiento acerca de la vida microbiana. Consideraba que los estudiantes y médicos que hacían disecciones en cadáveres llevaban consigo en sus manos una materia que generaba fiebre puerperal en las pacientes que iban a dar a luz. Él le llamó miasmas. Lo documentó, lo comparó y lo comunicó. Quienes parían en las casas y en la vía pública no sufrían fiebre puerperal como así las internadas. El corolario estaba a la vista. La fiebre puerperal era transmitida desde un paciente a otro a través de las manos del médico y propuso lavarse las manos con una solución de hipoclorito de sodio allá por 1850. Lamentablemente las recomendaciones, si bien enérgicas y poco diplomáticas, no fueron recibidas de buena manera y el doctor Semmelweis fue denostado por sus colegas. Fue tildado de loco y de charlatán, como tantos otros adelantados a su época.
Además, nunca le perdonaron que los acusaran de ser los responsables de la muerte de sus pacientes, pese a que, con su método de lavado de manos, la mortalidad descendió del 18 al 1,5%. Semmelweis fue echado del hospital y condenado al ostracismo hasta que falleció en 1865. Tenía 47 años y una salud mental seriamente afectada y dominado por una ideación recurrente, el origen de la fiebre puerperal. Casi contemporáneo a su muerte, Louis Pasteur demostró la teoría del origen microbiano de las enfermedades infecciosas. Resulta que hay un mundo microscópico que marca la salud de los seres vivos. Microorganismos que nos rodean, que nos habitan y nos causan cientos y cientos de problemas. La historia del doctor Ignaz Semmelweis es la de un inquieto médico investigador que, a través de sus trabajos, propuso una herramienta para salvar infinidad de vidas, pero cometió el pecado de enfrentarse al establishment de esa época, de su época, y eso no suele permitirse fácilmente. Una historia fascinante, con final trágico, que usted merecía conocer. Bueno, entramos en temas de hoy, ¿te parece, Gaby? Dale, Mil. Bueno, peces aliados contra el dengue, una propuesta desde la UBA, está buenísima, la vi en el noticiero el otro día. Tiene que ver con que, bueno, volvieron a aumentar, obviamente, los mosquitos, lamentablemente los casos de dengue también, y la Universidad de Buenos Aires lanzó una iniciativa que es muy innovadora, que es distribuir gratuitamente pequeños peces nativos que se alimentan de las larvas del mosquito de la Aedes aegypti. Estos pececitos, que son conocidos como madrecitas de agua, son muy chiquititos, Gaby. Sí. Se alimentan exclusivamente de los huevos y de las larvas de los mosquitos. Entonces, son como una solución natural para precisamente evitar el uso de químicos y controlar la proliferación de la larva del dengue, ¿no? Y del mosquito del dengue. Por ejemplo, aquellas personas que tengan piletas, que tengan tanques, que tengan estanques o fuentes con aguas estancadas, que son los lugares ideales para que se reproduzcan, pueden colocar estos pececitos en ese lugar y de esa manera controlar naturalmente que no se generen en ese lugar un foco de dengue, digamos, ¿no? Entonces hay que conectarse con la gente de la UBA y solicitarle al equipo @acultura, ¿leo bien? @acuicultura. Acuicultura.fauva, o sea, FAVA. Ahí escribís, completás un formulario, contás tu situación y, bueno, organizás el retiro de los pececitos que después, cuando termine la temporada, los vas a juntar nuevamente, los vas a devolver o los vas a liberar en una zona natural. Así que una iniciativa súper interesante. Hablemos del Premio Internacional para un Científico Argentino, Gaby. Sí, perdón, lo de los pececitos me hizo acordar a los Simonki. ¿Te acuerdas de los Simonki? Sí. No sé por qué me trajo esa figura. Decías el Premio Internacional para un Científico Argentino que protege a una ranita única de la Patagonia. Una interesante noticia para la ciencia y la naturaleza. El investigador del CONICET, Federico Cacoliris, recibió el prestigioso Whiteley Award 2025, más conocido como el Oscar Verde, por su trabajo en la conservación de una especie de rana en peligro crítico de extinción, la ranita de Valcheta, o científicamente llamada Pleuroderma somuncurense. Si alguien se la va a recordar, avíseme, pues yo no. Que solo habita en un pequeño arroyo de la meseta de Somuncurá, de ahí su nombre, en Río Negro. El premio fue entregado en Londres por la mismísima princesa Ana del Reino Unido. ¿Cuántas cosas ganan los argentinos si no nos enteramos, no, Milva? Sí, en una ceremonia organizada por la Fundación Británica Whiteley Fund for Nature, que apoya proyectos de conservación liderados por expertos del sur global. El trabajo de Cacoliris y su equipo arrancó en 2012 y no se quedó solo en la investigación. En 2014 crearon un centro de rescate y reproducción en el Museo de la Plata, donde lograron formar una colonia de ranitas en condiciones que imitan su hábitat natural. A partir de allí, comenzaron a reintroducirlas y restaurar todo su ecosistema. Lo más destacado,
que ya lograron expandir un 15% el hábitat original de esta especie y hoy hay poblaciones más sanas en lugares donde antes había desaparecido. Gracias a este reconocimiento, el equipo no solo gana visibilidad internacional, sino también financiamiento y acceso a una red global de expertos para seguir combatiendo las amenazas como es el sobrepastoreo del ganado o la presencia de especies invasoras como la trucha arcoíris. Milva. Bueno, por otro lado, en el límite de la zona económica exclusiva frente a la Patagonia, hablemos de la alerta en el mar argentino, cientos de barcos extranjeros, esto lo hemos contado muchas veces, están operando sin control, pescando calamar, merluza y todas las especies que puedan, ¿no? Están arrasando con nuestra biodiversidad marina. Muchas veces cruzan hacia aguas argentinas de forma ilegal, o están ahí en el límite, y como te decía, se llevan todo, ¿no? Inclusive fauna que es protegida. Las embarcaciones en su mayoría son asiáticas, otras son europeas. ¿Qué hacen? Procesan y congelan directamente a bordo y de ahí transfieren lo capturado a otros barcos que lo exportan. Bueno, esta situación fue expuesta nuevamente después de la captura de 3 barcos ilegales y los ambientalistas advierten que estamos frente a una depredación silenciosa de nuestros mares y reclaman una mayor presencia del Estado y acuerdos internacionales. Sí, lo venimos diciendo hace más de 1 año y medio, me parece esto, ¿no? Bien, alerta por apuestas online. 8 de cada... terrible este tema. 8 de cada 10 adolescentes conocen o accedieron a los juegos de azar en Internet. Esto lo vamos a hablar algún día con nuestra amiga también Romina. Sí, claro. Las apuestas online dejaron de ser un fenómeno marginal y hoy se convirtieron en una realidad cotidiana para muchos adolescentes y jóvenes en Argentina. Según una encuesta reciente de UNICEF Argentina y la organización Bienestar Digital, 8 de cada 10 chicos y chicas de entre 13 y 24 años accedieron o conocen a alguien que haya apostado en línea en el último año. El dato más preocupante es que el 37% de quienes participan en estos juegos lo hace muy seguido o todos los días. Hablamos de casinos virtuales, apuestas deportivas y otras plataformas que con apenas un clic ofrecen la posibilidad de ganar dinero, pero también de perder mucho más que eso. Para más de la mitad de los encuestados, la motivación principal es ganar dinero, plata, mientras que otros lo hacen por diversión. Sin embargo, esta práctica puede convertirse en una adicción silenciosa, con serias consecuencias en la salud mental, el bienestar emocional y el desarrollo social de quienes la sufren. El estudio también advierte sobre la fuerte exposición a la publicidad, reitero, exposición a la publicidad de este tipo de plataformas. El 35% la ve en Internet, el 27% a través de influencers y el 14% en eventos deportivos. Hay que estar atentos en un contexto donde los entornos digitales son parte de la vida cotidiana y puede ser una invitación o puerta de acceso a las apuestas. Un tema tan complejo, Milva, que encima está infectando todo, ¿no? Porque fíjate que todos los equipos la mitad de los equipos de fútbol tienen publicidad de apuestas. Sí. Y los medios y los canales y los medios de comunicación muchos de ellos viven por la publicidad de las plataformas de apuestas, con esto de que algunas son legales y otras que esas son las legales. La verdad que la ludopatía no respeta legales o ilegales. La ludopatía es ludopatía. Y el bombazo que eso en una familia, Gaby, terrible. Cuando un chico adolescente termina reconociendo que tiene la adicción, lo que ya representó económicamente, toda la mentira, todo el ocultamiento, y lamentablemente terminan necesitando un abordaje terapéutico para salir porque se convierte en una adicción re jodida, sí. ¿viste? Y digamos también que no es patrimonio solo de los menores, no. la adicción y la ludopatía. Busquen en algún lado el testimonio de Cayetano, del periodista deportivo, que tuvo que vender casas. Sí, lo ha contado. Búsquenlo porque realmente es desgarrador escucharlo, lo digo de esta manera. Sí, y, totalmente. Y le pido por favor que al que nos está escuchando y que en su familia haya un caso de esto, busque ayuda rápidamente. Busque ayuda rápidamente porque nunca del juego se sale con más juego. Hacemos una tanda, dale. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformá. Milva Castellini. Gabriel Barbagallo. Hasta las 13 en Splendid 990.
Más radio. Bien, y en nuestro segmento de Mujeres Imprescindibles, hoy Silvia Barrera, Milva. Bueno, hace precisamente 23 años escribió Gaby Barbagalo esta historia que te vamos a contar. Nuestro país se encontraba librando la guerra que dejó una profunda marca en nuestro inconsciente colectivo y que aún hoy no termina de cicatrizar. Hablo, por supuesto, de la causa Malvinas, que es y será por siempre una de las páginas más cargadas de dramatismo, de dolor y también de heroicidad de un grupo de soldados que fueron llevados a tierras australes a defender nuestra soberanía. Pero también hubo allí mujeres que fueron heroínas, que lamentablemente la historia todavía no les brindó el merecido homenaje, que también estuvieron, que lucharon, que temieron, que asistieron, que sufrieron y que perdieron también esa guerra, al igual que los soldados, ¿no? Y que vieron cosas tremendamente dolorosas. Entre ellas queremos destacar a nuestra imprescindible de hoy, se llama Silvia Barrera. Es una instrumentadora quirúrgica que cumplió 23 años de edad en plena guerra y que sirvió como profesional a bordo del buque Almirante Irizar. Era instrumentadora del Hospital Militar Central cuando estalló la guerra, momento en que no dudó en inscribirse como voluntaria junto a otras colegas, Susana Massa, María Leme, Norma Navarro, Cecilia Riccieri y Angélica Sendes, todas ellas heroínas de Malvinas sin dudas. Silvia, en los pocos ratos libres que le dejaba su tarea militar, se dedicaba a sacar fotos con la cámara que su padre le había regalado antes de viajar al sur, pero las imágenes más importantes quedaron grabadas en su retina de manera indeleble. La anchura del mar austral, el cielo abierto, los momentos compartidos y el escenario del quirófano de guerra, donde brindó junto a sus colegas atención a más de 300 compatriotas. Silvia Barrera no solo luchó contra el ejército inglés, también lo hizo contra las inclemencias del frío, la falta de ropa acorde a los físicos y a la temperatura, la resistencia y en algunos casos el destrato del machismo imperante en las Fuerzas Armadas, y también se la tuvo que bancar por la falta de reconocimiento una vez terminada la guerra, ¿no? Por fortuna, el tiempo acomoda todo, pone las cosas en su lugar, y Silvia Barrera, nuestra imprescindible de hoy, se transformó en la mujer más condecorada de la historia de las Fuerzas Armadas argentinas por su enorme tarea durante la Guerra de Malvinas. Fuerza Natural. Se puede. Podemos. Un mundo mejor es posible. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Bueno, es un gran placer saludar a Melina Masnata, que es especialista en educación y tecnología, es investigadora en inteligencia artificial, es cofundadora de Última Milla, que es una iniciativa que promueve el liderazgo de mujeres en ciencia y tecnología, con un enfoque en la economía del cuidado, es autora del libro Educar en tiempos sintéticos. ¿Cómo estás, Meli? Bienvenida. Muchas gracias, con muchas ganas de compartir con ustedes y con la audiencia. Bien, te escuchamos con tu tema de hoy. ¿Qué nos traes? Bueno, en principio les traigo una pregunta, que es ¿quién cuida a quienes lideran? Que es un gran desafío que tenemos hoy en día. Y ahí aparecen otras preguntas. Si escuchan esa audiencia preguntándose si se imaginan tener que elegir entre liderar un equipo tecnológico o un laboratorio científico, que es algo de mucho prestigio y una aspiracional en algún punto, o cuidar un hijo, o cuidar a nuestros padres, o algún hermano que tiene un desafío de salud y que estamos ahí a cargo. Y estas decisiones, que a veces parecen puntuales, son parte de una rutina diaria, y de una rutina diaria de una mujer en tecnología y ciencia. Como bien dijiste, Milva, este 2025 lanzamos con Última Milla y en conjunto con Opinaya, que es una encuestadora, una consultora de relevamientos más de opinión pública, el primer relevamiento de mujeres líderes en tecnología y ciencia, y como bien mencionabas, economía del cuidado. ¿Qué es esa gran estructura y conocimiento de la economía del cuidado? Tiene que ver justamente cómo traccionan el desarrollo de los países el tiempo que le dedicamos al cuidado y que no muchas veces está monetizado. Y en ese sentido fuimos a preguntarles no solo a estas mujeres, sino también a la población general. Y entre los grandes datos que fuimos encontrando, el principal que nos llamó la atención es que 8 de cada 10 mujeres en Argentina, en estas posiciones de liderazgo que ya es difícil llegar, sienten que las tareas del cuidado afectaron negativamente en su desarrollo de carrera.
y esto lo asocian a una productividad disminuida, a pausas forzadas, incluso un impacto en la salud mental, que es un tema que hoy hablamos todo el tiempo. Sin embargo, cuando vamos en ese recorrido, quisimos contrastar qué piensan las personas que de alguna forma no están tan conectadas con este universo, y ahí es cuando conectamos con la población general. Y 2 de cada 10 personas de la población general reconocen este impacto. Es más, muchas personas creen que hay muchas mujeres en estos puestos de liderazgo en ciencia y tecnología, es decir, que creen que la brecha de género en estos temas y la economía del cuidado es una percepción. Entonces, en un contexto que venimos hablando el último tiempo de que la natalidad cae, la población envejece, por otro lado, que falta este talento tan crítico para el desarrollo de áreas como son la ciencia y la tecnología, sobre todo mundos de inteligencia artificial, seguimos invisibilizando este peso de las responsabilidades del cuidado. Y un dato que nos duele tiene que ver con que las mujeres en Latinoamérica dedican el doble de tiempo que los varones a este tipo de trabajo, que es el trabajo no remunerado en el hogar. Y eso tiene un costo profesional, al menos es lo que fuimos detectando en este 2025 con este relevamiento. Y quería compartirles solamente algunos testimonios, porque el estudio que hicimos dejamos el espacio para que puedan volcar sus ideas, puedan volcar qué les estaba pasando, y eso no era obligatorio. Sin embargo, esta encuesta, que duraba más de 15 minutos y que sucedió entre enero y febrero de este año, las mujeres le dedicaron tiempo a escribir. Y acá les cuento algunos testimonios. Una persona nos responde: no bajé mi productividad, pero me afectó emocional y físicamente, sobre todo porque resigné a alcanzar los mismos resultados. Otra persona, que también está en una posición de liderazgo en tecnología, dice: elegí no tener parejas ni hijos en este momento para priorizar mi carrera. Entonces, nuestra gran pregunta es: ¿este es el precio del liderazgo? En fin, ¿hay una salida? Sí, porque también les preguntamos qué creían que podía suceder para que haya una reconversión, un cambio, algo estratégico. Y si bien destacan el 72% de estas mujeres líderes, y quiero aclarar que respondieron 416, y esto no es sencillo de captar esta audiencia, destacaron que si hay protocolos claros e implementaciones reales, porque muchas veces tenemos políticas y demás, pero no hay implementaciones reales, acompañados con estas licencias equitativas, es decir, en sectores donde hay más hombres, también que las licencias sean por igual para los hombres, para que puedan ser una decisión, que haya flexibilidad horaria y espacios de visibilidad real de esta temática, creen que es clave para cambiar este juego. Por lo tanto, lo que estamos buscando son cómo podemos pensar en soluciones tecnológicas reales que acompañen a estas mujeres. Y ahora, para ir cerrando, preguntarnos también si nos podemos imaginar, sobre todo la población en general, diseñar oportunidades para que liderar, sobre todo en estos ámbitos, no signifique renunciar cuando tenemos tareas del cuidado. Así que en este punto les quería preguntar como audiencia, ¿qué podemos hacer y qué piensan de estos datos? Son sorprendentes, ¿no? La verdad nos dejan reflexionando. Meli, es todo una postal de lo que nos pasa, ¿no? Y que nos interpela, no solamente es mirarlo con pasividad, sino que nos interpela para ver qué vamos a hacer al respecto. Es una de las grandes preocupaciones que con Gabriel planteamos muchísimas veces a lo largo de todos estos años, ¿no? Y traes un ejemplo concreto y un relevamiento que tiene historias reales detrás de los números, ¿no? Hay historias reales, historias personales y gente que se afecta, personas que se afectan por esto. Meli, placer enorme, nos encontramos la próxima, ¿te parece? Muchísimas gracias y nos encontramos las próximas. Chao. Con datos y tendencias. Gracias. Placer enorme, Meli Masnata, con todos estos datos que realmente nos llaman muchísimo la atención. Gaby, muchas veces hablamos del tema cuidado, ¿no? Sí, sí. ¿Quién cuida al que cuida? Y siempre la misma historia. ¿Y cómo hace la mujer cuando le bajan el mandato del cuidado, tanto sea de chicos, de mayores? ¿Cómo hace para desarrollar ese liderazgo? Me parece que nos dejó, a mí particularmente, nos dejó pensando bastante, ¿no? Era Melina Masnata, especialista en educación y tecnología, investigadora en inteligencia artificial y columnista es columnista nuestra, sí. Quise decir, de Fuerza Natural y cofundadora de Última Milla.
¿Nos estamos yendo ya? Sí, esta es la música que dice que nos estamos yendo. Yo me voy a almorzar, no sé vos, pero yo me voy a almorzar algo hoy, 1 de junio. Siempre. Arrancamos junio ya, qué bárbaro. 1 de junio, así que buen comienzo de mes para todos. Y nosotros nos encontramos la próxima semana. Sí, y acordate que todas las notas, los reportajes y las columnas quedan en YouTube en @Fuerza Natural Radio. Recordamos que Lucas Novoa fue nuestro operador técnico, que Federico López Feijó, nuestro productor ejecutivo, que la señora Milva Castellini y yo te vamos a esperar la semana que viene. Gracias por acompañarnos, beso grande, buen domingo para todos. Chao.